Bienvenidos a Encamíname a una respuesta, donde el oyente pregunta y la palabra de Dios responde. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Bendecida audiencia de encamínameradio.com, bienvenidos a Encamíname a una respuesta, donde ustedes como oyentes preguntan y la palabra de Dios responde. Con la ayuda del Señor hemos tenido la oportunidad a través de estos episodios profundizar acerca de los engaños de esta celebración ocultista del Halloween y hemos podido aprender que en definitiva no podemos ser parte de ninguna práctica relacionada a esta celebración, y esto lo hemos podido reconocer a través del contexto histórico y también a través de la palabra de Dios, que confronta de forma muy directa todas las prácticas en este festejo pagano. Entonces, mis hermanos, con la ayuda del Señor, en el día de hoy vamos a seguir adelante con estos temas y vamos a estar hablando acerca de lo que es la celebración del Día de la Biblia, que por algún motivo pues se celebra el 31 de octubre en algunos países. También estaremos hablando acerca de las formas de poder dirigirnos a nuestros niños, enseñándoles sobre el por qué no debemos participar del Halloween, y un tema muy importante que se relaciona con las consecuencias espirituales de esta celebración. Entonces, también saludamos en el día de hoy a nuestros invitados, a nuestro pastor Danilo, nuestra hermana Lucero, nuestro hermano David y nuestra hermana Jacqueline, que se suman para que con la ayuda del Espíritu Santo podamos llegar a la respuesta a todas las inquietudes que los oyentes a través de nuestras diferentes redes sociales y de la página oficial nos han dejado respecto a la celebración del Halloween. Y vamos a empezar justamente con lo que se relaciona al Día Mundial de la Biblia. Catherine Farfán en Instagram nos pregunta: las iglesias cristianas han disfrazado el Halloween como el Día Mundial de la Biblia. Así lo celebran aludiendo a que era el día de la fecha en que Martín Lutero, líder de la Reforma, clavó las 95 tesis en la puerta del palacio en Wittenberg. Bien, esta es la pregunta de nuestra hermana Catherine Farfán. Y vamos a iniciar profundizando acerca de esta celebración. El mes de la Biblia se celebra principalmente en el mes de septiembre y no en el mes de octubre. Y no tiene mucho que ver en realidad con la celebración del Halloween. Se elige este mes para la celebración debido a la fiesta de San Jerónimo el 30 de septiembre, quien es reconocido por traducir la Biblia al latín. Esta nosotros la conocemos como la Vulgata. Entonces el mes de la Biblia, bajo la influencia de la Iglesia Católica, se celebra en honor a este santo, San Jerónimo. Sin embargo, en algunos lugares se conmemora en otras fechas. Por ejemplo, Colombia celebra el mes de la Biblia en octubre. En El Salvador lo celebran el segundo domingo de diciembre. Y algunos países de habla inglesa lo celebran un domingo de octubre. Perú y República Dominicana la celebran en el mes de septiembre, porque resulta que el 26 de este mes de septiembre del año 1569 se termina de imprimir la primera Biblia traducida al español por Casiodoro de Reina, que es llamada la Biblia del Oso. Y se llama así porque resulta que la tapa de esta Biblia pues tenía un oso comiendo miel desde un panal. Y esto fue a propósito, porque era para evitar la censura religiosa de la época, ya que la traducción de las escrituras estaba prohibida y la persecución en el cristianismo pues estaba bastante álgida. Entonces esta traducción es después la que se convierte posteriormente, revisada por Cipriano de Valera, en la versión Reina Valera. Reina por Casiodoro de Reina y Valera por Cipriano de Valera. Entonces algunos adoptaron el mes de septiembre en conmemoración a esta fecha, 26 de septiembre de 1569. Pero la mayoría inevitablemente lo hacen bajo la influencia de la Iglesia Católica, no conmemorando a ningún otro que no sea este santo San Jerónimo. Ahora, ¿cómo es que en el calendario de otros países el Día de la Biblia coincide con la celebración del Halloween?
Pues esto es porque justo un 31 de octubre, en 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg en Alemania. Un acto importantísimo porque se considera el inicio de la Reforma Protestante. Y aludiendo a esa fecha, pues algunos deciden celebrar el Día de la Biblia este día. Pero ojo, Martín Lutero no tiene nada que ver con la celebración. Y sobre esto me gustaría que nuestra hermanita Lucero nos pudiera hablar un poco más. Mi hermanita Lucero, bienvenida. Dios los bendiga para todos. Bueno, pues hay algo que nosotros tenemos que comprender referente a lo que la hermanita Juliet nos ha compartido acerca de la historia. Martín Lutero nunca pretendió generar un día exclusivo para celebrar la Biblia. Él lo que pretendía era que a través de sus 95 tesis prácticamente hacer como confrontar a la Iglesia Católica, que era en ese momento pues la que gobernaba Europa y la que gobernaba la política y la que gobernaba absolutamente todo, porque decían que el Papa era, mejor dicho, prácticamente Dios en la tierra, un representante de Dios en la tierra, entonces era infalible, y que fuera eso la salvación era a punta de indulgencias, y pues que lo importante era que usted pagara por su salvación, o sea que la salvación no era por gracia, sino era por pagar. Algo que Martín Lutero confrontó en sus 95 tesis fue eso. Entonces él quería era que la Iglesia Católica, pues él tenía 95 motivaciones para decirles, bueno, ustedes nos han engañado y ustedes nos han dicho cosas, pues refútenlo o díganos cómo fue la equivocación o qué pasó. Y ahí fue donde salió la sola escritura, la sola gracia y salieron las otras solas de Martín Lutero. No podemos decir que es que el 31 de octubre Martín Lutero se confabuló para tratar de darle un contrapeso al Halloween, sino que nosotros tenemos que mirar es que algo pasó el 31 de octubre de 1517 y es que se generó la Reforma. Hubo una luz en medio de ese oscurantismo en que la Iglesia Católica tenía a la gente, porque es más, la misma palabra de Dios estaba prácticamente leída en latín y pues el que entendía latín genial y el que no, no. Y también se reformó muchas cosas, se empezó a mirar el trabajo no como un castigo, sino como algo que venía de parte del Señor. Ya no solamente era que los sacerdotes tenían que ser célibes y nunca tener una esposa, sino al contrario, se abrieron las escrituras y es algo que nosotros debemos de tener en cuenta. Que fue un 31 de octubre, bueno, el Señor lo permitió por algo. O sea, nosotros sabemos que Dios se mueve a través de la historia y Dios no juega a los dados, decía Albert Einstein. Entonces, algo hizo Dios que fue que partió esas tinieblas en las que estaban. Que desafortunadamente algo que nosotros debemos tener en cuenta y es que el ser humano es el que como que acomoda las cosas para que se confabulen con sus planes. Vamos a poner lo que hemos visto de los druidas y los celtas y etcétera, etcétera, etcétera. Se confabularon muchas fiestas para hacer prácticamente de 4 días la celebración más satánica que hay en el año. 4 días donde se mata, se roba y se destruye literalmente. Pero en el calendario de Dios le plació que un 31 de octubre, pues Martín Lutero colocara esas 95 tesis. Ahora lo que su merced también decía, mi hermana Juliet, como Casiodoro de Reina, pues se sacó, digámoslo así, la Reina Valera el 28 de septiembre, pero se mandó para octubre porque la impresión se terminó en septiembre, pero su difusión se concentró más que todo en octubre. Entonces se unió el espíritu de la Reforma con todo, o sea, fue como esa unidad que hubo, que a pesar de que se llevaban sus años, pasó esa abertura de las tinieblas, porque algo que debemos recordar, y yo sé que de pronto nos salimos un poquito del tema, pero es que la gente estaba en tinieblas porque no tenía la palabra de Dios para cada quien. La Iglesia Católica le dio su interpretación. La Iglesia Católica definía quién se salvaba, quién se perdía o quién se iba al purgatorio. La Iglesia Católica tenía una cantidad de intermediarios para poder llegar al cielo. Estaban completamente en tinieblas y Dios le plació que un 31 de octubre esas tinieblas se partieran en dos. Y después, bueno, Casiodoro Valera, ellos empezaron a formar, a ser guiados por el Señor para todo esto. Entonces, no voy a decir que es un contrapeso, que alguien se confabuló para hacer un contrapeso contra el Halloween, pero sí pienso que Dios dio un mensaje ese día, que como decía nuestro pastor Danilo haciendo un comentario y de pronto toma un poco sus palabras. El problema con nosotros es que a medida que pasó el tiempo fuimos perdiendo la esencia. Los grandes avivamientos tienen ese problema,
empiezan encendidos y terminan apagados, pero siempre quedará un remanente. Entonces, la cuestión fue que, claro, se empezó a difundir la palabra, empezó a salir la palabra y todo el mundo ya tenía una Biblia y cada uno ya podemos entender la Biblia. Ya no es que el cura tiene que decirme qué es lo que quiere decir, sino que ya nos podemos reunir, ya sale otra persona que sin necesidad de ser sacerdote me puede enseñar o yo también puedo entender, pero desafortunadamente eso se fue diluyendo con el tiempo. Entonces simplemente quedó un día de la Biblia, entonces después, bueno, un mes de la Biblia. Pero como algo que nos enseñaba ayer el Señor por medio del pastor Danilo es, pero es que la Biblia no es para un día, la Biblia no es para un mes, la Biblia es para siempre. Entonces ahí es donde está la dificultad, no tanto en que como que se trató de tapar el Halloween con el Día de la Reforma o el Día de la Biblia, sino que nosotros hemos ido perdiendo esa luz y lo podemos mirar hoy en día. ¿Qué está más secularizado, el Halloween o la Biblia? Uno dice, pero es que la Biblia es el libro que se vende más en el mundo. Sí, claro, pero ¿qué está más secularizado? Vemos películas de Halloween, cualquier cantidad y de todos los sabores y colores, pero películas realmente bibliocéntricas, si sale una al año es un avivamiento. Entonces nos hemos dado cuenta que, como decía el Señor Jesucristo, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Y desafortunadamente el pueblo cristiano hemos perdido eso. Bueno, no digo todos porque hay unos que sí, mejor dicho, mis más sinceros respetos y admiración, pero desafortunadamente a este lado del charco, dice alguien, aquí en Occidente, para nosotros tener una Biblia así normal, y hasta la abrimos en el Salmo 91, pero no le damos el valor que tiene. Y claro, cuando llega el 31, entonces hay unos que se asustan con el Halloween y dicen, no, yo me quedo en mi casa y no voy a salir porque es peligroso. Pero no miramos cuánto valor tiene la palabra de Dios que puede romper las tinieblas, mi hermana Juliet. Gracias, hermanita Lucero. Y mientras algunos países entonces celebran el Día de la Biblia en honor a Martín Lutero, otros en honor a Cipriano y otros en honor a un santo católico, hay otros países que intentan redimir o rescatar la fecha del 31, sobreponiendo a esta celebración del Halloween otro tipo de celebraciones, entre comillas, más piadosas, como es el caso aquí de Colombia, que dentro del marco político se decidió que el 31 de octubre se celebrará el Día de la Biblia. Pastor Danilo, bienvenido. Háblenos más al respecto. Gracias, Dios les bendiga a todos los oyentes. Pues damos ya al Señor que nos siga dando la oportunidad de conocer más cosas interesantes para nuestra edificación y conocimiento, y asimismo tener verdadero entendimiento con respecto a lo que es y no es. Y en este momento pues estamos considerando lo que pues realmente no es el Halloween y lo que no es correcto dentro de todo este asunto de las celebraciones. Entonces me parece importante reconocer que muchas veces nosotros como seres humanos tenemos iniciativas humanas y queremos hacer lo bueno, pero como decía el mismo apóstol Pablo, el apóstol decía que él tenía un problema con muchos de nosotros, y es que él, queriendo hacer lo bueno, pues terminaba haciendo lo malo. Entonces parece muy loable y parece muy bueno, muy bonito, hasta muy espiritual rescatar un día por lo menos del año para celebrar la Biblia. Pero sucede que ahí uno tiene que analizar el trasfondo y el porqué de las cosas, qué es lo que hay detrás de todo esto, porque sucede como lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo. Se instituyó el Día de Acción de Gracias, pero lo que no conoce la gran mayoría de personas, y aún en los mismos Estados Unidos, es que es uno de los días donde también se hacen más sacrificios y se hacen cosas abominables, porque detrás de eso hay implicaciones que la gente desconoce y son espirituales, y desafortunadamente unos por un lado creen que están haciendo lo bueno, pero otros están haciendo lo malo y aprovechan el descuido de los que creen estar haciendo lo bueno para hacer sus abominaciones. Entonces vemos que con respecto a esto, lo de la celebración del Día de la Biblia, miremoslo en el aspecto de lo que es en esta parte del mundo, y especialmente acá donde estamos ubicados en Colombia. Se celebra el Día Nacional de la Biblia, 31 de octubre, desde que fue establecido por la Ley 96 de 1993. Entonces, ¿por qué se eligió la fecha? Pues para conmemorar públicamente la primera traducción de la Biblia al español, la Reina Valera, en esta época, 1569. Y a la vez, para honrar, ahí está la parte negativa, esa es la parte de cuando hablamos de las cosas que son iniciativas humanas, pero también llevan algo. Yo tengo algo que siempre pues el Señor me lo ha puesto y pues por mi propia experiencia lo comparto. Uno muchas veces, por un lado, uno quiere hacer las cosas bien,
pero olvida la parte maligna que hay en uno mismo. Entonces por eso uno tiene que tener un discernimiento de lo que uno mismo trabaja, qué es lo que lo trabaja a uno y qué tan honesto es lo que sale de la vida de uno para honrar a Dios. Entonces por una parte era para celebrar el Día de la Biblia, pero por otra, y esa es la parte que debemos tener muy en cuenta, para honrar a San Jerónimo, el 30 de septiembre, que tradujo la Biblia al latín, la Vulgata latina, por lo que en septiembre es considerado como el mes de la Biblia. Entonces se juntó una cosa con la otra porque al mismo tiempo se asoció en la Biblia con la traducción de la Biblia a este personaje, y ahí fue donde terminó decantándose en lo que es el Día de la Biblia, que quedó constituido y quedó establecido por ley el 31 de octubre. Entonces los congresistas que estuvieron ahí, pues omito los nombres porque pues esto no lo pienso importante. Ellos fueron los autores y promotores, hubieron dos que tuvieron esa iniciativa y pusieron el proyecto de ley y lo radicaron, y en el 2013, posteriormente 2014, ya fue el instrumento legislativo para consolidar esta celebración a nivel nacional. ¿Qué pretendían ellos y qué querían? ¿Cuál era el propósito de la ley? Hay tres aspectos. Primero, fortalecer la unidad. Esta ley de la celebración del 31 de octubre en Colombia busca unir la nación en torno a los valores comparativos, invocando la protección de Dios, como se menciona en el preámbulo de la Constitución. Hay algo muy importante y es algo que nosotros desconocemos, y pues eso lo hablábamos antes de empezar este programa con los hermanos, y es que desafortunadamente nosotros somos muy ignorantes de la maldad en la cual nos encontramos. No es nada nuevo saber de que el satanismo y todo lo que tiene que ver con todas estas cosas terribles que pasan en nuestra sociedad, muchas de estas cosas nosotros las ignoramos. Hoy se han hecho más públicas y se hacen más visibles porque muchas personas que, como tenemos tantos medios de comunicación, hoy las cosas no pueden quedar tan escondidas como antes, pero hubo un tiempo, y eso es muy real porque hay muchos hechos que lo corroboran, pues las cosas que salen a la luz después de mucho tiempo, en que se estaba proliferando mucho lo de las sectas satánicas y cosas terribles y aberrantes, que esto mismo tenía mucho conocimiento la policía, y por eso el mismo comandante de la policía en su momento él prohibió, porque él fue testigo presencial de los actos tan terribles y tan aberrantes que se realizaban en esa fecha, prohibió todo tipo de celebración dentro de esa institución y lo puso como por ley. Mientras que él fuera director de la policía, estaba completamente prohibido hasta colgar un murciélago de papel, cualquier cosa que tuviera con eso, porque él fue testigo presencial de eso y eso lo abrumó. De hecho, de eso también por ahí hay testimonio. Entonces, ¿qué pasa? Debido a estas cosas, era entonces como buscar como algo que contrarrestara todas esas abominaciones del Halloween, y esta ley por eso dice, la ley busca unir la nación en torno a valores compartidos. O sea, no hablemos de muerte, de cosas macabras, de descuartizamientos, de violaciones, invocaciones de demonios, sino más bien invoquemos la protección de Dios, como se menciona en el preámbulo de la Constitución. Lo otro era reconocer un pilar cultural, o sea, se conoce que la Biblia es un texto presente, supuestamente se reconoce que la Biblia es un texto presente en la mayoría de los hogares colombianos, sirviendo como guía espiritual y de conducta. Y es donde sale la gran pregunta: si es así, ¿qué es lo que pasa con nuestra sociedad? ¿Por qué estamos como estamos? Supuestamente esto se reconoce por ley, pero pues sabemos que son cosas que no se cumplen, porque precisamente la idea, y hay que entender, ¿de qué sirve tener una Biblia en la casa? Como pasa en muchos hogares. Si es el libro más olvidado y el que menos se tiene en cuenta, y si se tiene en cuenta, no es precisamente para encaminarnos a Dios o para tener un conocimiento de Dios, sino ya se toma por la parte también oscura, en la parte que se toma como un fetiche, como algo para que proteja o que me guarde, en el Salmo 91, Salmo 23 y cualquiera de estas partes de la escritura que se usan, pero no para querer obedecer y conocer a Dios, sino más bien como protección, a pesar de que la condición espiritual y la condición pecaminosa que lleve cada familia o cada persona, cada individuo dentro de una familia. Entonces, el asunto era reconocer la Biblia como un pilar cultural que la mayoría, supuestamente, hogares colombianos tiene, y como una guía espiritual y de conducta, pero sabemos que eso, de ahí a que sea una realidad, nosotros ya sabemos en qué contexto nos encontramos. Lo otro era fomentar la lectura pública. Se exhorta a las entidades oficiales y privadas a participar en la lectura pública de la Biblia en esta fecha. También sabemos que eso está muy restringido, precisamente porque aquí en libertad de culto y todo eso, las propias empresas y las propias entidades oficiales europeas tienen sus propias políticas internas, y esto es algo que tampoco se lleva a cabo. Entonces, muy bonito sobre el papel,
pero que esto sea una realidad, pues deja mucho que decir. Entonces, ¿a qué vamos, hermanos y oyentes? La cuestión es que estábamos hablando, y eso es algo muy claro que nosotros debemos entender por la misma escritura. La Biblia no es para celebrarla, sino para obedecerla. Nosotros, como ya personas conocedoras y entendidas, y los que estamos adquiriendo un conocimiento también, cumplamos el consejo de Dios. Aprendamos de la misma palabra de Dios lo que ella misma nos instruye, y para eso tenemos ahí precisamente en el libro de Josué capítulo 1 versículo 8 lo que nosotros debemos poner en práctica, porque dice el Señor en su palabra lo siguiente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué triste es saber que muchos tienen la Biblia, como hablamos, como un amuleto en sus casas para protección, para prosperidad, para lo que sea, pero se omite esta parte. Desgraciadamente se tiene allá guardada, o incluso se puede tener en un atril, pero no se avanza más de ahí, y el propósito no se va más allá. El propósito es precisamente el que Dios nos transmite a través de esta palabra, porque la Biblia es para obedecerla. La Biblia es para llevarla en nuestro corazón las 24 horas del día, los 7 días a la semana, todos los 12 meses del año, siempre. Entonces vemos cómo esto puede sonar muy bonito y puede ser como algo que también como para tratar de contrarrestar tanta maldad, pero cuando no se llevan las cosas según el consejo y el orden de Dios, esto tiende a fracasar. Y por eso podemos tener un día nacional de la Biblia, aún incluso a nivel mundial, pero nosotros vemos, ¿será que sí está teniendo un efecto, un alcance en nuestra sociedad? Cuando día por día vamos más degradaciones, las mismas familias, se multiplican los casos de abusos, de violaciones, de homicidios entre los propios familiares, y todas estas cosas que estamos viendo que hacen precisamente que el Halloween sea como un juego de niños hoy en día. Entonces, lo importante es que nosotros entendamos qué es lo que realmente le agrada a Dios, porque esto por ley, el hombre puede sacar muchas cosas, pero si esto no tiene verdaderamente un trasfondo bíblico y no tiene un origen en Dios mismo, pues esto siempre va a tender a fracasar. Esto hay que entenderlo, hermanos y oyentes, porque realmente la Biblia no es para celebrarla, la Biblia es para vivirla, y eso es lo que Dios nos demanda. Porque ¿qué me sirve o qué nos sirve a nosotros celebrar y decir, bueno, hoy me pongo a leer la Biblia? Lo otro también que nos enseña el Señor y que hay que recordarlo es que cualquiera puede leer la Biblia. Hay personas que se puede decir que toda la vida han leído la Biblia, pero nunca han tenido un encuentro con Dios, y conocen mucho de Biblia, pero no conocen a Dios. Entonces esto es tremendo, porque es como de cierta manera un tipo de engaño para hacerles pensar a muchos que solamente con celebrar un día en el año la Biblia, o ponerme a leerla de pronto en un parque, donde sea, o hablar de ella, ya estoy alcanzando mérito delante de la presencia del Señor, y eso no es así, o me hace mejor persona, y pues realmente dista mucho de la realidad. Lo otro que quiero también enfatizar es que precisamente este personaje al cual se le celebra y está unido con esta celebración el 31 de octubre, que es el famoso San Jerónimo de Estibón, la Iglesia Católica lo tiene como un santo, pero sabemos que santo solamente es Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan importante para la Iglesia Católica? Porque él fue el instrumento del cual Satanás se valió para hacer la traducción Vulgata latina en los años 383 al 404 después de Cristo. A partir de los textos originales en hebreo y griego, revisando traducciones latinas previas. Entonces, este personaje que se cree que detrás de él también se le está rindiendo homenaje, porque usted va a la Iglesia Católica, a la Iglesia Babilónica, a la Iglesia Romana, y lo que menos se celebra en la Biblia, y esto es desgraciadamente por tradición, se le celebra más al santo que a la misma palabra de Dios. Y entonces una cosa va debajo de la otra, una cosa está encubriendo la otra, porque este personaje realmente no fue un hombre de Dios, porque desgraciadamente esta Biblia, esta traducción, la Vulgata latina, tiene muchas sustracciones y tiene muchas omisiones, porque detrás de eso siempre obviamente estuvo el enemigo para que los componentes, o más bien el compendio de la Biblia, fueran manipulados, mientras que en Antioquía y Siria los creyentes, los verdaderos creyentes en Cristo, se ocupaban de proteger las escrituras, como lo vemos hacer nosotros hoy en día, defendiéndolas
Entonces, ¿y ellos qué hacían? Hacían copias perfectas de los manuscritos originales. Por eso, gracias a Dios, hoy tenemos versiones muy, muy cercanas al original y que nos dan mucha luz acerca de la voluntad y la doctrina que el Señor nos transmite para salvación, porque ellos verdaderamente tenían temor de Dios, amaban y honraban la palabra de Dios, pero al mismo tiempo, como Satanás, él no se detiene, y como Satanás tiene que también hacer su parte, al mismo tiempo, mientras que en Antioquía y Siria los creyentes en el Señor Jesucristo protegían las escrituras y hacían copias perfectas, al mismo tiempo Satanás estaba en Alejandría, Egipto, alterando las escrituras para degradar pues obviamente la deidad de Cristo. Y ahí fue donde surgió este personaje, San Jerónimo, y esta versión de la Vulgata Latina. Entonces también hay que tener mucho cuidado, porque muchos que se consideran eruditos y todo eso defienden capa y espada a estos personajes que realmente no fueron tan de Dios, y también estas traducciones de la Biblia, cuando distan mucho de lo que es realmente la verdad de la palabra de Dios, ya ha sido manipulada y ha sido trastocada. Y recordemos que sobre eso también el Señor declara juicio al que le quite o le añada la palabra de Dios. Entonces ahí, tomando estos aspectos, pues cada quien puede tomar su propia consideración, sí, qué representa esto y qué alcance tiene y qué efecto tiene según las evidencias que compartimos y según lo histórico, que pues obviamente nos dice mucho de la realidad de estas celebraciones y esta fecha, hermanos. Así es, pastor, y lo que pasa con este día es que, además de honrar un santo de la Iglesia Católica Romana, porque se celebra principalmente en el mes de septiembre, también se incentiva y se promueve la tradición. Y recordemos que tradición son todas aquellas ceremonias, rituales o costumbres que invalidan la palabra de Dios. Las Escrituras nos dicen en Marcos capítulo 7, versículo 13: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Qué era lo que pasaba aquí? Jesús condena a los fariseos por invalidar el mandamiento de Dios con sus propias tradiciones. Y en lugar de honrar a sus padres como Dios manda en el 5º mandamiento, pues los fariseos establecieron una tradición para eximir a sus hijos de la obligación de proveer a sus padres ancianos, diciéndoles que la riqueza que podrían haberles dado era corbán. ¿Y qué implica esta palabra? Que su dinero estaba dedicado a Dios o estaba dedicado al templo. Y amparados bajo esta excusa, invalidaban el mandato original de Dios. Entonces, la palabra de Dios debe ser estudiada y practicada constantemente, como lo compartió el pastor Danilo en Josué 1:8. Y la enseñanza allí es muy profunda, porque la palabra hebrea traducida como meditar significa literalmente murmurar. Y cuando uno murmura continuamente la palabra de Dios para sí mismo, pues está constantemente pensando en ella. Y recordemos que también el Señor le hacía esta recomendación a Josué, y él debía consultar constantemente la ley de Dios para que su camino prosperara y tuviera éxito. Y así mismo es en nosotros. Por lo tanto, no se puede limitar el estudio de la Biblia a un solo día o a un solo mes del año, porque caeríamos en la práctica farisaica de la tradición, sino que la palabra sea viva y eficaz todos los días del año en nosotros. Que todos los días meditemos en ella, que todo el día estudiemos las enseñanzas que allí están y que todos los días la ejercitemos, porque en esto hay transformación. De lo contrario, seríamos unos hipócritas y también nos cabría la enseñanza de sepulcros blanqueados, porque con apariencia de cristianos, pero por dentro llenos de pecado, porque esta palabra aún no nos ha transformado, ya que la hemos terminado llevando a nosotros no para ser vivida, sino solo como una tradición. Entonces, con la ayuda del Señor, pues esa es la respuesta a nuestra hermana Catherine. Y vamos a avanzar un poco más para que podamos profundizar en algunos otros aspectos de esta celebración. Algunas de las preguntas que nuestros oyentes nos dejan en las redes sociales están relacionadas con el cómo debemos enseñar a los niños para que ellos comprendan el por qué no debemos practicar el Halloween. En Facebook, Jennifer Cruz nos dice: ¿cómo se justifica bíblicamente que el Halloween es malo?
y por qué en la Biblia no se especifica exactamente esto. Y volvemos a lo que en algunos programas anteriores decíamos, la Biblia no dice exactamente no practiquen el Halloween, pero la Biblia sí contundentemente y de una forma muy clara reprocha todas las prácticas que tiene esta celebración. Ya vamos a profundizar de igual manera un poco en esto. La pastora Hilda María dice: ¿por qué debemos enseñar a nuestros hijos que muchas veces la fe cristiana se va a oponer a la cultura que nos rodea y cómo enseñarles a hacer luz en un mundo de oscuridad? En Instagram, Jonathan González pregunta: ¿cómo se le explica a los niños que el Halloween no se celebra? Y bueno, a continuación vamos a hablar respecto a esto y me parece muy importante enfatizar en lo siguiente. La contaminación actual se ha expandido de muchas maneras y no se ha visto como nunca antes, precisamente porque incluso los mismos medios de comunicación y las redes sociales se han convertido en los medios de difusión del diablo. Nuestros niños consumen ese contenido y ellos, estando ya pequeños, se contaminan. Y digo no nuestros niños porque tenga hijos, sino porque convivo con muchos niños. Como hablaba yo con una hermanita y compartíamos, nuestros niños también son sobrinos, nuestros niños también son aquellos con los cuales compartimos en escuela dominical. Y refiriéndonos a ellos, sabemos que la contaminación que ellos están recogiendo a través de todos estos medios de difusión los está contaminando desde muy pequeños. Y cuando nosotros tengamos que hablarles respecto a este tema, no nos vayamos por los laditos. No intentemos enseñarles de formas sutiles, porque el diablo de forma sutil no les está comunicando su mensaje, y un mensaje que ya está entrando a sus corazones. Nosotros debemos ser claros y nosotros debemos enseñarles a través de la palabra, que es la única que tiene la verdad absoluta. Y así como ellos receptivamente están atendiendo el mensaje que a través de las redes sociales, de sus amistades en las instituciones educativas, pues están aceptando en su corazón y lo entienden, pues muy seguramente también van a poder comprender lo que la palabra del Señor instruye y guía respecto a estas prácticas y por qué las prohíbe. Ese es el principal consejo que les puedo compartir. Pero mi hermanita Jacqueline, a mí también me gustaría que tú, como maestra de escuela dominical, pudieras también darles algunos consejos y pautas acerca de cómo debemos instruir a los niños respecto a esta celebración. Dios los bendiga, es un gusto estar nuevamente en los micrófonos de aquí en Camíname Radio y pues con la ayuda del Espíritu Santo poder dar una respuesta a cada una de las preguntas que cada uno de nuestros oyentes han hecho. Sí, como lo decía nuestra hermanita Juliet, muchas veces como padres de familia tenemos la tendencia a irnos por las ramas o tenemos la tendencia más bien a, por ejemplo, refiriéndonos al tema del Halloween. Sí, es una festividad donde ya hay brujas, y está el diablo, están las calabazas, bueno, en fin, todo lo que es alusivo y todo lo que simboliza esta festividad, pero los niños de por sí por naturaleza son demasiadamente curiosos y ellos quieren encontrar sí o sí un porqué de las cosas, no simplemente es llegar y decirles porque ya como lo hemos venido hablando aquí en el programa, hemos tratado acerca de los orígenes, que está muy bien hablarle y compartirle a los niños acerca de los orígenes, cómo se originó esa fiesta, de dónde viene y bueno, en fin, toda la información que ellos necesitan. Pero pienso que lo más primordial es nosotros basarnos en la palabra de Dios, o sea, el manual de vida y de conducta que el Señor nos deja, que ahí es donde Dios nos da a nosotros todas las respuestas a las preguntas que como seres humanos nosotros nos formulamos. No podemos desconocer que estamos viviendo en tiempos difíciles, que estamos viviendo en un tiempo de oscuridad donde cada día la maldad se va intensificando más y donde prácticamente podemos decir que ya un niño a los 5 años ya es un niño que tiene uso de razón, que es un niño consciente de lo que está haciendo y que ya tiene un discernimiento entre lo bueno y lo malo, porque a veces nosotros nos argumentamos y decimos, no, pero ¿cómo le digo? Y pensamos que los niños no van a entender el consejo que el mismo Dios como autor y creador de nosotros nos dejó para que nosotros podamos hacer de eso, ¿cierto? Lo primero que el Señor nos deja en el Proverbios capítulo 22 versículo 6 dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, él no se apartará de él.
La semillita de la palabra que nosotros dejemos plantados en el corazón de los niños es algo que ellos le van a impactar. ¿De qué forma nosotros lo tenemos que hacer? De acuerdo a lo que nosotros trabajamos en la escuela dominical, de acuerdo a las edades, porque no podemos tratar temas de la Biblia de un niño de 5 años a la misma forma como un niño de 10 o un jovencito de 12 años, sino de acuerdo a las edades, nosotros también mirar cómo poder llegarle a estos niños con una forma muy creativa de poder instruirlos en lo que la palabra de Dios nos dice, darle a conocer quién es Dios, quién es nuestro creador, darles a conocer la existencia entre lo que es el bien y lo que es el mal, que así como hay un ser que representa el bien, que en este caso es Dios, también hay un ser que representa el mal, que significa Satanás, y que obviamente él también usa sus sutilezas. Entonces, reflexionando en esto, me venía una porción también de la palabra de Dios que está allí en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, que nos dice de la siguiente manera. El Señor les da instrucciones al pueblo de Israel y obviamente pues en especial como padres de familia. Ellos iban a entrar a poseer una tierra, pero una tierra que estaba totalmente contaminada también de costumbres, también de paganismo, también de idolatría, también de prácticas ocultistas, pero ellos tenían que estar preparados para poder contrarrestar esas prácticas. Y en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7 nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Entonces démonos cuenta que primeramente, ¿qué es la cuestión? Que muchas veces si nosotros como padres de familia no estamos convencidos de nuestras propias convicciones, pues complicado llegar y tratar de convencer a nuestros hijos, porque ellos de una u otra manera van a tratar de imitar el ejemplo que ven en nosotros como padres de familia. Y si ven que nosotros de una u otra manera mostramos que todavía tenemos cierto interés en estas prácticas, pues complicado que ellos también lo vayan a adoptar. Nosotros como padres pretender que ellos no practiquen esto cuando nosotros somos los primeros. Entonces aquí claramente la palabra nos está diciendo que los primeros que tenemos que tener esa palabra, como decía ahora ese momento el pastor Danilo, si yo no llego y verdaderamente procuro vivir esa palabra y ser ese testimonio para mis hijos, pues complicado que los muchachos también puedan entrar en esa obediencia que el Señor espera. O sea, cuando el Señor dice que transmitirás y la repetirás, porque a medida que se va dando el conocimiento, eso se va quedando grabado, porque los niños son una esponjita y ellos lo absorben absolutamente todo. Entonces esa es la edad donde el niño está descubriendo, donde el niño quiere poseer nuevos conocimientos y donde el niño quiere saber muchísimas cosas. Es el momento propicio, pero para nosotros llegar y darles la palabra de Dios para que esté allí morando, hablando acerca de todo lo que la Biblia tiene, muchísimas historias, tiene muchísimas respuestas. Aquí la Biblia no nos esconde absolutamente nada, y como decía la oyente en su pregunta, ¿cómo demostrar bíblicamente que la palabra Halloween va a aparecer en la Biblia? No va a aparecer en la Biblia de una manera explícita, pero sí nos está advirtiendo acerca de que nosotros y nuestras familias no podemos ser practicantes de toda esta serie de cosas, porque esto lo que va a hacer es llevarlos a un mundo ocultista donde se disfraza de una manera muy sutil, como decía nuestra hermana Juliet hace un momento, donde las redes sociales, la televisión, los medios de comunicación, o sea, el diablo no para en estrategias para llegar y coger las almas y cautivarlas, pero nosotros como padres tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros niños, pero en el temor a Dios, en el temor al Señor, enseñándoles quién es Dios. Tristemente nosotros muchas veces llegamos y presentamos primeramente la escena de quién es el diablo, pero no presentamos primeramente al Salvador. Y nosotros debemos partir, mis hermanos, que primeramente el que tenemos que presentar a nuestro Salvador, que nosotros somos una raza caída, que tenemos una tendencia al pecado, y como lo dice la palabra de Dios allí en Efesios capítulo 8, versículo 11, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces es decirle a los niños, mira, esa festividad es una fiesta que celebra la oscuridad y las cosas relacionadas con las tinieblas. También debemos llegar y conducirlos
que aquellos que no han conocido al Señor Jesucristo todavía viven en un mundo de oscuridad por causa del pecado. Y comenzar paulatinamente, ir enfocándolos, ir trayéndoles cómo el diablo es astuto, sutil, cómo engañó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y así sucesivamente, hasta que ellos llegaran y pudieran identificar todo lo que tiene que ver con esta festividad, los personajes, y cómo cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo, entonces viene un cambio en nuestra vida. Entonces, yo pienso que debemos tener esa cuestión ahí, ¿sí? Porque Dios es una persona que nos ha dado todo lo necesario, que nos amó de tal manera que nos envió a nosotros también luz cuando estábamos en medio de la oscuridad por causa de nuestro pecado, y que Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que todos tengamos la vida eterna. Entonces es como comenzar a sembrarles a los niños la necesidad de cuidar el almita de ellos también, ¿sí? Que algún día crecerán y tomarán sus propias decisiones, claro que sí, ellos tomarán sus propias decisiones, pero que es la responsabilidad que nosotros como padres hicimos todo lo necesario y hasta lo imposible para poder llegar y estorbarles este camino para que no vayan a caer en un mundo así como lo estamos viendo en la actualidad. Sí, mi hermanita Jacqueline, y a mí me gustaría también agregar algo más a este tema, y es que la mejor enseñanza posible que existe es la del ejemplo. En Tito capítulo 2, versículo 7, la palabra nos dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Pablo aquí se dirige a Tito, y Tito era un joven que en ese momento estaba encargado de una iglesia. Él era una autoridad. Por lo tanto, esta palabra también va dirigida a nosotros, porque como padres, como tíos, como maestros, hay una autoridad sobre estos niños. ¿Y qué era lo que Pablo le aconsejaba? Preséntate en todo como un modelo de buenas obras. Si nosotros estamos enseñándole a nuestros niños acerca del por qué no debemos ser partícipes de esta celebración, y sin embargo, de alguna u otra manera, estamos siendo participantes, trayendo dulcecitos a la casa, o de alguna u otra manera, pues entonces nuestras palabras quedan por tierra. Y la mayoría de veces, la enseñanza que más queda en la mente, sobre todo de los que son niños, es a través del ejemplo. Entonces no podemos dejar de recordarnos que definitivamente nuestra enseñanza tiene que tener coherencia con nuestras acciones, y que si nosotros estamos reprendiendo y estamos enseñando, instruyendo a los niños a por qué no deben unirse a ninguna práctica en la que se exalte el diablo, pues nosotros debemos tener cuidado a partir de esa enseñanza, el no ser parte de ninguna manera de esas prácticas, porque de esa forma muy contundentemente estamos dando una enseñanza a los niños. Mi hermanita Lucero. Bueno, mi hermana Julia, yo quisiera agregar a lo que dijo mi hermana Jacqueline en unas citas bíblicas y lo que su merced está también diciendo acerca del ejemplo, ¿no? La palabra del Señor nos dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso está en Efesios capítulo 6, versículo 4. ¿Qué es lo que pasa con muchos jóvenes de la iglesia? Que ellos dicen, bueno, mis padres son unos hipócritas. ¿Por qué? Porque parece que hacen una cosa, pero me exigen otra. Y ahí es donde se provoca esa ira en mucho joven, y por la rebeldía quiere llevarle la contraria a los padres. Entonces, ¿qué mecanismo usa? Me usa el mecanismo de ¿cómo voy a rebelarme contra mi padre? Pues yéndome completamente en contra de lo que mi padre supuestamente sigue. Porque en sí mi papá o mi mamá son unos hipócritas, ¿cierto? Nos damos cuenta que lo que la palabra del Señor nos dice es: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Algo que quiero seguir resaltando, lo que comentaba mi hermana, es el ejemplo, el testimonio, y también algo que dice la palabra del Señor, y es una cita bíblica que eso lo encontramos en Salmo 78, versículo 3. Voy a leer una versión que es la Biblia latinoamericana, y es enseñarle a los niños quién es Dios, que la admiración vaya hacia Dios,
porque desafortunadamente el Halloween lo que es una admiración es a lo oscuro, a lo ocultista, al vampiro. Entonces los niños les fascina vestirse de vampiro porque da miedo, ¿sí? O a las niñas a vestirse de princesa porque se ven lindas, pero no les enseñamos a tener realmente a Dios por delante. Dice la cita bíblica: las cosas que escuchamos y sabemos que nos fueron contando nuestros padres no deben ignorarlas nuestros hijos. A la futura generación le contaremos la fama del Señor y su poder y las maravillas que Él ha realizado. En Jacob arraigó sus declaraciones, a Israel le dio una ley. Luego ordenó a nuestros padres que se enseñaran a sus hijos, para que conozcan sus sucesores los hijos que nacerán después, que éstos se encarguen de instruir a sus hijos. Dice, para que éstos confíen solo en Dios, no olviden las hazañas de su Dios y observen sus mandatos. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando acá? Que les enseñemos a los niños quién es realmente Dios. Que en nuestra vida diaria podamos enseñarles que hay que tener fe, porque Dios está con nosotros. Pero si solamente les enseñamos es cátedra, pero si en nosotros no hay un fundamento y no hay un testimonio, pues yo le puedo enseñar y le puedo decir que el diablo y le puedo decir que lo mágico y todo eso. Pero si a mí no hay un testimonio, eso va a ser entrará por un oído y saldrá por el otro, mi hermana Juliet. Sí, mi hermana Lucero, ¿qué podemos concluir respecto a todo esto? Que nosotros debemos, con la ayuda del Señor, tenemos una responsabilidad y es el guiar a los niños, porque si desde pequeños son instruidos, esto va a quedar en sus corazones y va a ser importante para los jovencitos y las jovencitas del mañana, porque la palabra ya queda allí atesoradas en sus corazones, así como el mal influencia, también estas enseñanzas y esta palabra influencia en su conducta, influencia en su forma de pensar y en su forma de actuar. Hermanita Jacqueline. Bueno, yo quería hacer un corto aporte respecto a esto que estamos hablando de la formación de los niños, y algo que los padres tenemos que tener en cuenta es que la formación viene desde el mismo hogar. Muchas veces como padres mandamos a los niños a escuela dominical y pretendemos que en la escuela dominical nos solucionen los problemas con los niños de rebeldía o de las problemáticas que se presentan típicos de la edad a medida que ellos van creciendo, y entonces pretenden que la maestra de dominical solucione todo. Aquí simplemente cuando los niños vienen a la dominical se les da las bases bíblicas y se les da la enseñanza conforme el Señor nos guíe y que el Espíritu Santo nos guíe, pero eso tiene que ser fortalecido y tiene que ser complementado desde la casa también. O sea, no simplemente lleve los niños para allá, y muchas veces es triste porque es como si los padres quisieran deshacerse del estorbo, perdonen la expresión, pero muchas veces se siente así. O sea, molesta, es cansón, es fastidioso, entonces llevémoslo a la escuela dominical. Entonces ese no es el propósito. Entonces como formar conciencia como padres de familia, porque primeramente la formación, la responsabilidad de la formación de nuestros niños para que sean verdaderos futuros creyentes en el mañana, eso depende del seno sí o sí de la casa. Eso es lo que quería que agregara, hermanita Juliet. Sí, mi hermanita Jacqueline, esto que el Señor nos permite compartir a través de estas enseñanzas es importante, y pedirle también siempre la guía del Espíritu Santo para que todo lo que podamos compartir, todo lo que podamos enseñar también vaya el actuar de su Santo Espíritu, porque recordemos que nosotros no tenemos ningún tipo de convencimiento. Esa obra solamente la puede hacer el Señor en la vida y en los corazones de cada uno que escuchan esta enseñanza. Y eso también es los niños. Es importante que antes de dirigir cualquier enseñanza lo pongamos en oración y que sea el Espíritu Santo actuando para que Él, que es el que redarguye y que convence, haga una obra especial en los corazones de los niños, y no solamente de los niños, porque uno dice, bueno, ¿cómo le hablo al niño? Pero a veces nosotros tenemos choques con personas más adultas sobre este asunto. Los niños son incluso más receptivos y son capaces de comprender mucho mejor este conocimiento, pero los jóvenes, los adultos, de acuerdo y por causa de las filosofías y las corrientes modernas, desafortunadamente ya están llenos de argumentos, llenos de cuestionamientos respecto a la Biblia, respecto a Dios, contradicciones teológicas. Incluso es más difícil poder llegarles y poder enseñarles respecto a todo esto. Pero bueno, con la gloria del Señor y
y agradeciéndole a él que a través de todos estos programas y estos episodios nos ha permitido entender la influencia y el origen, entender los simbolismos para que con la ayuda del Espíritu Santo, a través de este conocimiento, no solamente la vida de los niños, sino de los adultos, de los jóvenes y de los ancianos sea impactada. Hermanito David. Sí, yo sí quisiera hacer un poquito más corta la opinión porque ya sé que nos alcanza un poco el tiempo, pero pues hablando acerca del tema de los niños y del ejemplo y acerca cómo pues se debe actuar con respecto a este tema con los niños, hay algo que también quisiera aportar y es que a veces los padres son muy, como dijera, muy duros de corazón, no creen tampoco. Y hay una cita que está en Hechos 19:9 donde dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Este versículo pues ocurre en un lugar, si no estoy mal creo en Éfeso, creo que era ahí, en una ciudad que estaba llena pues totalmente de idolatría y bueno, tenía sus problemas con la hechicería y ocultismo y bueno, muchas cosas más. Entonces pues Pablo se encontraba allí predicando, ahí estuvo un tiempo largo y mucha gente se estaba convirtiendo al evangelio. Sin embargo pues como en todo evangelismo, algunos endurecían su corazón y hablaban mal acerca del mal camino que era el evangelio. Entonces Pablo decide apartarse a los discípulos verdaderos, aquellos que verdaderamente sí querían escuchar y aprender, y se los llevó a una escuela que era Tirano, y entonces allí seguía enseñándoles. ¿Eso qué significa? Que la gente que no quiere verdaderamente aprender pues ya no se puede hacer nada, se apartan porque se endurecen a la verdad del Espíritu Santo, y lo que está haciendo Dios con este tema acerca del Halloween y los niños es abrir verdaderamente los ojos por medio del Espíritu Santo y confrontar el pecado. Pero resulta que hay padres que definitivamente eligen cerrarse, no creen o piensan que los niños son muy buenos o también son muy alcahuetas, y eso es lo que sucede. Y luego pues los niños resultan haciendo idolatría, brujería, y ya es demasiado tarde porque ya están perdidos. Entonces es hora de creer, ya es como un mensaje más que todo también hacia los padres, de verdaderamente sentir y dejarse llenar por medio del Espíritu Santo para entender esa verdad y entender que hay más allá y no esperar que la verdad pues le sea quitada. Entonces pues nada, eso es un llamado fuerte y bueno, pues cada quien que el Señor obre, ¿no?, en sus corazones. Qué importante, hermano David, lo que dice, porque es cierto. Nosotros no podemos enseñar sobre una verdad que no hemos entendido, ni convencer a otros de una verdad de la cual aún nosotros mismos no hemos sido convencidos. Mucha atención ahí porque este consejo es muy importante. Mi pastor Danilo, se nos está agotando el tiempo. ¿Cómo podemos ya concluir respecto a este tema de cómo instruir a los niños respecto a esta doctrina y por qué no debemos celebrar el Halloween? Y pues yo quisiera aportar lo que nos dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 3, versículo 7, lo siguiente, dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Muchas de las situaciones que se generan para estas fechas desafortunadamente tienen que ver con esa falta de temor que hay a Dios, y que obviamente, como lo decían los hermanos, no se instruye o no se da a los niños, a los jóvenes desde temprana edad, no se nos enseña el temor a Dios, y por eso precisamente y ahí es donde insistimos en lo mismo, ¿no? Los grandes responsables básicamente son las autoridades, los padres, los que representan una autoridad en el hogar, porque cuando ellos son desatendidos y no tienen en cuenta que así como ellos en su niñez y en su adolescencia fueron, como lo compartía la hermana, curiosos, y como siempre inclinamos hacia la necedad, como también lo enseña la palabra, hacia la desobediencia, porque eso pasa parte de nuestra naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Desafortunadamente se educado en algo que hoy en día se está dando mucho, que es el negacionismo. ¿Qué es el negacionismo? Pueden ver al niño, aún desde pequeño, al adolescente, al joven, haciendo lo que hacen, inclinándose hacia el mal, y lo niegan porque no quieren asumir esa responsabilidad de tener que corregir. Y ahí es donde la persona se hace sabia en su propia opinión, porque cree que con alcahuetear
sea el padre, la madre, el tutor, la abuela, la persona que tenga bajo su custodia un niño, un joven, un adolescente, entonces se hace cómplice, alcahueteando y negando que en la persona, así como la misma persona tiene su experiencia y lo hizo en su niñez y en su juventud, también hoy en día, más que todo con tanta contaminación, hay una inclinación a hacer lo malo. Desgraciadamente eso es lo que hace parte de nuestra humanidad. Entonces muchas veces estas personas carentes de autoridad y por no querer corregir, por no querer instruir, en lugar de enseñar el temor a Dios, lo que hacen es negar que sus hijos, sus niños, sus adolescentes, sus jóvenes están ya con un corazón contaminado, inclinados hacia lo malo. Por eso es muy importante resaltar la obligación y la responsabilidad que hay ante Dios, principalmente de los padres y de todos aquellos que dentro de un hogar tienen la autoridad, porque Dios también va a demandar eso. Eso no se trata de negar y decirnos que mi niña es inocente, blanca, pura, ella nunca haría esto, o eso no le hace el daño, eso no pensemos cosas, porque hasta eso se escucha. Van a rendirle culto o fiesta, van a participar de algo diabólico y dicen, no, pero no pensemos cosas malas, no seamos negativos, sabiendo que es algo que tiene que ver con la oscuridad y es algo que toda persona que tenga algo que ver con el diablo va a tener su afectación, entonces, y va a tener sus consecuencias. Entonces esto es algo que hoy en día tenemos que reflexionar las personas adultas, los que tienen hijos o niños bajo su autoridad, porque Dios nos hace responsables, y cuando nosotros pretendemos ser sabios de nuestra propia opinión, pensando que nuestros niños o nuestras niñas, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, ellos no van a ser afectados por el mal en el cual participan, pues desgraciadamente estamos andando también por el mal camino. Y lo que nos recuerda siempre el Señor es que un fundamento esencial dentro de la familia es que haya temor de Dios, es enseñar desde pequeño que hay un Dios al cual temer y obedecer, no por temor al castigo o por temor al infierno, sino porque Él es digno y Él es el que más interesado siempre ha estado en nuestro bienestar, y por eso nos enseña y nos incluye, porque Él sí sabe y conoce a profundidad las consecuencias espirituales de todo acto de desobediencia, de todo acto que vaya en contra de su santa voluntad. Es muy importante para las personas que tienen sus jóvenes, sus niños, sus adolescentes, que tomemos esa gran responsabilidad, porque Dios sí lo va a mandar en su momento, tanto a unos como a los otros. Los unos por no enseñar, por no instruir, por no llevar una autoridad guiada de parte de Dios, y los otros porque se vieron y desafortunadamente se involucraron en cosas en las cuales no tuvieron que meterse, hermano Juliet. Muchas gracias, Pastor Danilo, por su intervención, y muchas gracias a nuestros invitados que nos acompañaron el día de hoy. Quisimos abarcar en este episodio también el tema de las consecuencias espirituales de esta celebración, pero el tiempo se nos ha agotado, y con la ayuda del Señor en nuestro próximo episodio vamos a profundizar temas relacionados a las consecuencias espirituales de esta celebración, también acerca del Halloween y la salud mental, qué relación tiene el Halloween con el ocultismo y qué puertas son las que se abren a demonios a través de las prácticas de este festejo pagano. Entonces estemos muy atentos, porque estas prácticas tienen también mucha profundidad espiritual y alcances espirituales que incluso pueden llegar no solamente a afectar a los que la practican, sino a sus generaciones. También el Señor nos ayudará a través de su palabra a entender cómo el romper estas maldiciones para quedar desatados de todas estas prácticas, y vamos a tratar esto a la luz de la palabra del Señor. Recuerden que pueden seguir participando con sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en X, en Instagram y en TikTok. Pueden dejar allí sus inquietudes con el hashtag o el numeral Encamíname a una respuesta, para en próximas oportunidades poder tener en cuenta todas las inquietudes que tengan respecto a cualquier asunto o a cualquier tema, no solamente el Halloween, sino que sé que también hay algunas otras preguntas que con la ayuda del Señor en próximos especiales podemos tener en cuenta. También los oyentes que nos acompañan pueden en próximos días participar de este mismo conocimiento a través de plataformas como YouTube y Spotify, para que lo puedan reescuchar, o algunos que desafortunadamente no lo pudieron escuchar
a través de nuestra señal lo puedan participar allí a través de estas plataformas y difundir para que el alcance de este conocimiento sea aún más grande. Bueno, con la bendición del Señor nos encontraremos en nuestro próximo episodio. Que el Señor me los bendiga a todos y hasta la próxima. Envía tus preguntas e inquietudes a nuestro WhatsApp, a cualquiera de nuestras redes sociales o a través de la caja de comentarios que está en nuestro sitio oficial www.encaminameradio.com con el hashtag Encamíname a una respuesta. Nos encontramos en la próxima.